Excelente. El día de hoy te traigo un tema bastante interesante que es las funciones trigonométricas y su aplicación en lo que sería la medicina. Bien, las funciones trigonométricas es algo que todos y cada uno de nosotros utilizamos en nuestro día a día, ya sea para triangular la posición de algo mediante gráficas o mediante o en la medicina en general. No solo nos vamos a centrar en el caso que sería la medicina en general, ¿verdad? Sino vamos a abarcar en cierto punto lo que son ciertas áreas. Antes de esto, antes de iniciar con la exposición en sí, quisiera iniciar con una frase que nos ha llamado bastante la atención a mi grupo y a mí. Donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Hipócrates. Bien. Los integrantes de este grupo son Emanuel Carrera, Italy Miranda, Julio César Barría, su servidor, Lorien Vargas y Jorge Justavier. Bien, las funciones trigonométricas en la medicina, más que todo, sirven para la lectura de análisis centrados en base a lo que serían órganos importantes del cuerpo. Más adelante les platicaré de esto. La podemos utilizar también para lo que es la astronomía, para lo que sería calcular la distancia entre planeta y planeta, el radio de esos planetas o la distancia que existe entre el Sol y la Luna o la Tierra, Sol y Luna, en este caso. Bien. Los primeros en darnos una visión global de lo que sería las funciones trigonométricas serían los egipcios, dándonos ese punto de partida, marcándonos lo que serán los minutos, los segundos y los minutos, los segundos y los grados para que nosotros pudiéramos dar como resultado o dar una respuesta en general de los cálculos que se vayan a realizar. Bien, lo utilizamos para la arquitectura de igual forma, para las ingenierías, en especial para la ingeniería electrónica, que se usa para identificar el comportamiento de series y señales en un mismo sistema. Pero algo muy importante que aseguro que todos y cada uno de nosotros hemos utilizado en algún momento es el GPS. El GPS o sistema de posicionamiento global nos da la triangulación en base a 3 satélites distribuidos alrededor del globo terráqueo con una exactitud de nuestra precisión. A veces puede ser exacta, a veces no. Por lo general siempre existe un margen de error del 0,5 o del 0,3% más que todo. Pero eso es dicho como preciso porque no es tanto la diferencia que existe en este caso. También la podemos ver en otros campos de la ingeniería. Las funciones o las gráficas están dadas por la función seno, la función coseno y la función tangente y la función cosecante. En este caso, todas son periódicas, a excepción de todas son periódicas y las mismas poseen 360 grados, o sea, 2 radianes, a excepción de la tangente, la cual es periódica, sí, pero difiere en la cantidad de grados, o sea, tiene 180 grados y un solo radian. Cada una tiene su propio dominio y su propio codominio. En este sentido, el de la función seno y de la función coseno es igual, o sea, va desde menos infinito a más infinito y de menos 1 a más 1 en este sentido, a diferencia de la función tangente y de la cosecante, las cuales tienen fórmulas para su dominio, que en el caso de la tangente se lee como x entre x no es igual a pi entre x más pi entre el número entero. Su codominio sí sería igual y su función de cosecante sería x entre x no es igual a pi por el número entero en este caso. Su codominio lo podemos leer de dos formas, positivo y negativo, como se puede observar en la siguiente imagen y sus diagramas con respecto a cada una de ellas. Bien, las funciones trigonométricas inversas, las mismas nos hablan y nos dan una vista contraria de lo que son las funciones trigonométricas reales. En este sentido, vamos a llamarlas así, lo que sería el seno, el coseno, la tangente, la secante, la cosecante y todas estas funciones base en este sentido. Fuera de ello, como función inversa, tenemos lo que es el arcoseno y el arcotangente, las cuales son funciones de identidad basadas en la composición diferente a sus funciones base. Bien, acá vemos una pequeña explicación de cómo podríamos expresar lo que es el arcosecante en un problema o en algo que se nos mande a realizar en este momento. Tenemos las diferentes gráficas de cómo se da esa vista
diagramática por medio de un diagrama de cada una de estas funciones, sin contar que no poseen, no están dadas no están hechas para dar un resultado preciso en ese momento, sino que simplemente se está expresando su fórmula en gráfica. Bien, las funciones trigonométricas hiperbólicas son funciones utilizadas para medir la velocidad en función de movimiento, ya sea dentro de algo o en el exterior, como son las olas en este caso. Están dadas por el número E o la constante de Euler, y a su vez tienen un valor aproximado de 2,718228, 8289 en este caso, que se puede redondear a 2,72 en este momento. Y pues fueron base de por sí para la teoría de la relatividad de Einstein y para diferentes teorías que ahorita pues no podemos, o sea, sí podemos mencionar, pero el tiempo está un poquito limitado. La secante hiperbólica vemos cómo es su forma en base a su dominio y su codominio, y la cosecante hiperbólica cómo es su forma en base a su codominio y su codominio. Son en su base a su codominio y dominio. Son prácticamente iguales, solamente difieren del mismo símbolo en sí, del mismo signo, perdón. Al igual que el coseno hiperbólico y el secante hiperbólico. La aplicación dentro de la medicina la podemos utilizar para lo que son las lecturas de los electroencefalogramas, en este caso un estudio a nivel cerebral de las ondas alfa, o en este caso ondas que permanecen mientras tú duermes. Por lo general estos estudios se le hacen a personas que tienen trastornos o que han tenido episodios convulsivos, al igual como el electrocardiograma, que a su vez es un estudio de los latidos del corazón que envía ondas positivas transformadas o no transformadas, sino que difieren en este caso de la negatividad, y esto hace que se creen ciertas ondas en base a la función del seno y el coseno. También pueden estar dados en los marcapasos, que nos sirven para saber cuál sería el ángulo que minimiza la fricción entre el flujo de sangre o entre dos arterias en sí. Es muy interesante esto, la verdad, en base al corazón y en base a cómo a nosotros como doctores o como futuros médicos nos puede servir para diagnosticar, leer e interpretar ciertos exámenes a cuyos pacientes se le han realizado. Bien, el problema 1. Un paciente en reposo inspira y expira 0,5 litros de aire cada 4 segundos. Al final de cada expiración le quedan todavía 2,25 litros de aire en reserva de sus pulmones. Perfecto. Para esto vamos a hacer una pequeña fórmula. El volumen dado en litros del aire contenido en los pulmones en base a la función del tiempo. Esto sería igual, o dicho de la siguiente forma, 2,5 menos 0,25 coseno de pi por el tiempo entre 2, tendríamos como resultado la fórmula que vemos abajo. 2pi por pi entre 2 es igual a 4. En este caso podemos leer el resultado del problema de la siguiente manera. Observado su periodo completo, la inspiración y expiración ocurre cada 4 segundos. En los 2 primeros segundos tenemos el pulmón se hincha o recibe una cantidad de aire en su punto máximo de 2,75 litros, y luego comienza a disminuir el volumen, llegando a un volumen mínimo de 2,25 litros en los 4 segundos. O sea, inspira en 2 y exhala en 2 en este sentido. Para las identidades especiales o fórmulas de la suma, las mismas pues la utilizamos para encontrar el valor de dichos ángulos que no encontramos, o sea que no son muy habituales, como el de 105, el de 15, el de 75 y el de 120 en este caso. Cada una de ellas posee su propia fórmula. Las mismas fórmulas difieren solamente con un cambio de símbolo, de signo, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o en lo que sería la unión de las mismas fórmulas. Otros ángulos que pues no son bien vistos o no son muy habituales son el de 45, 90, 135, 180, 100, 225, 270, 315 y 360 grados. El gráfico descriptivo describe, obviamente, pues lo que ya les había comentado anteriormente en la diapositiva pasada. Para lo que son las funciones de doble y medio ángulo, cada una está ilustrada con su diagrama, y las mismas dentro de ellas contienen una diferencia entre sus fórmulas y entre su manera de resolver a la hora de ser aplicadas en un problema práctico. Podemos observar las gráficas de cada una de ellas, o sea, su función
como ya lo dije antes, de diagrama, una función más interactiva para que nosotros podamos entenderlo, y cómo es su fórmula justo al lado de ellas, ¿verdad? Para la fórmula, para la ley del seno y para la ley del coseno, tenemos que, pues, en la ley del seno nos dice que la longitud de los lados es directamente proporcional a la medida de los senos de los ángulos de los lados opuestos, ¿verdad? En este caso tenemos el diagrama de que si AB es un ángulo, si AB es un triángulo, los lados A, B y C, entonces tendremos, como lo podemos apreciar en el diagrama, que A es igual a sen de A y sen de B es igual a sen de C. La ley de los cosenos nos enuncia que si el triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de estos dos lados multiplicados por el coseno del ángulo, forman en sí, y simplificamos este teorema en un ángulo de A, B y C, podemos observar cómo el despeje de las siguientes fórmulas lo podemos ver en la imagen inferior derecha que tenemos, donde aparece el color verde y el color amarillo. Para las gráficas ya lo decidimos hacer de una forma un poco más interactiva, en el sentido de que ustedes pudieran observar lo que fue, cómo se dan ellas sin tener un problema dentro de ellas, sino que simplemente graficamos su fórmula y su lugar en sí. En conclusión, el estudio de lo que sería las funciones trigonométricas a nivel médico nos pueden servir para diagnosticar, leer e instruir al paciente en base a una condición patológica preexistente en ellos o en una condición patológica que acaba de reaparecer. No de reaparecer, sino de enterarnos, ya sea para un electrocardiograma o un electroencefalograma, así como nos sirve para nuestra vida diaria en el sentido de posicionamiento global y para darnos una mejor unidad en este sentido con las demás personas. Debemos de tomarle mucha importancia a estos temas, las cuales nos ayudan y nos sirven para nuestra profesión, al igual que como para muchas otras profesiones en sí, para la ingeniería, para la arquitectura, para para el internet, para las posiciones, para lo que son las profesiones tecnológicas en este sentido. Y pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y, y listo. Que tengan buen día.